Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente por la gracia y la misericordia de Jehová nuestro Dios con el propósito de compartirles otro video tutorial de nuestra serie Sendas Antiguas. Y el tema que hemos de estudiar lleva como título El brazo de la verdad presente en tan solamente 10 pasos. Así que con eso dicho, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cuál era la base de la alimentación de la iglesia visible de Dios cuando ellos estaban esclavos en Egipto. Y la base bíblica está en Números 11, versículos 4 al 5, que dicen así: Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Quiero que miremos la parte del texto que dice así: Y los hijos de Israel dijeron: ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. Y esto nos lleva a entender que la base de la alimentación de la iglesia visible de Dios, cuando ellos estaban esclavos en Egipto, era la carne de los animales muertos. Con eso dicho, vamos a continuar con el paso número 2, donde queremos ver ¿qué fue lo que hizo Dios por la iglesia visible cuando logró sacarlos a ellos de Egipto? Y la base bíblica está en Éxodo 16, versículos 14 al 15, que dicen así: Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: Es el pan que Jehová os da para comer. En primer lugar, quiero que miremos lo que dice el versículo 14. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda. Luego el versículo 15 agrega: Entonces Moisés les dijo: Esta cosa menuda, esta cosa redonda, esta cosa como una escarcha, en realidad es el pan que Jehová os da para comer. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 3, donde queremos ver cuál fue la decisión que tomó la iglesia visible de Israel cuando recibieron el pan enviado por Dios. Y la base bíblica está en Éxodo 16, versículo 31, que dice así: Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Y la casa de Israel lo llamó maná. Es decir, que la decisión que tomó la iglesia visible de Israel
cuando recibieron el pan enviado por Dios, fue identificarlo, fue llamarlo maná. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 4, donde queremos ver a qué tipo de alimentación es equivalente el maná que Dios le proveyó a la iglesia visible de Israel. Y la base bíblica está en Josué 5, versículo 12, que dice así: y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y esto nos lleva a entender que el tipo de alimentación que es equivalente al maná que Dios le proveyó a la iglesia visible de Israel es la alimentación basado al mundo vegetal, porque inmediatamente cuando el pueblo comienza a comer del fruto de la tierra, del mundo vegetal, entonces Jehová cesó el maná, dándonos a entender que todo el tiempo que estaban comiendo maná era equivalente a estar comiendo los frutos de la tierra. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver cómo sabemos que con el maná Dios quería implementar una obra de reforma en la iglesia visible, y la base bíblica está en Éxodo 16, versículo 35, que dice así: así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que Dios quería implementar una obra de reforma, un cambio radical en la iglesia visible de Israel con el maná, porque les proveyó el pan del cielo, les proveyó una alimentación basado al mundo vegetal por espacio de 40 años, desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida. Teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6. donde queremos ver cuál es una clara evidencia de que la gran mayoría de la iglesia visible no estaba interesada en la reforma pro salud. Y la base bíblica está en Números 21, versículo 5, que dice así: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano.
Quiero que miremos lo que dice el texto bíblico. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Luego el texto agrega: nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que una clara evidencia de que la gran mayoría de la iglesia visible no estaba interesada en la reforma pro salud es que se pusieron a hablar, a murmurar y a quejarse en contra de Dios y en contra de Moisés, porque estaban fastidiados con el pan que Jehová les enviaba del cielo. Estaban fastidiados con el maná que ellos decían era un pan muy liviano. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien. Así que avancemos ahora con el paso número 7, donde queremos ver de qué otra manera era conocido el maná que recibía la iglesia visible de Israel con tanto fastidio. Y la base bíblica está en Salmo 78, versículos 24 al 25, que dicen así: E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Quiero que notemos lo que dice el texto 24. Y les dio trigo de los cielos. Luego el texto 25 agrega: y les dio pan de nobles. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que otra manera en la cual era conocido el maná que recibía la iglesia visible de Israel con tanto fastidio se le llamaba el trigo de los cielos y se le llamaba el pan de nobles, que es lo mismo que decir el pan de ángeles. Con eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 8, donde queremos ver ¿cuál fue la orden que Jehová le dio a Moisés en aquel entonces, que es muy relevante para nosotros el día de hoy? Y la base bíblica está en Éxodo 16, versículo 33, que dice así: Y dijo Moisés a Aarón: Toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Quiero que miremos la parte del texto que dice así: Toma una vasija y pon en ella maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y esto nos lleva a entender que la orden que Jehová le dio a Moisés en aquel entonces, que es muy relevante para nosotros el día de hoy, es que debía de guardar una vasija con maná para sus descendientes, que en realidad es una referencia que debía de guardar una vasija con maná para la última iglesia visible de Cristo, que es la iglesia de Laodicea. Con eso en mente, vamos a continuar con el paso número 9, donde queremos ver a dónde podemos encontrar esa vasija con maná que fue guardada para la iglesia visible de Cristo del tiempo del fin. Y la base bíblica está en Hebreos 9, versículo 4, que dice así:
el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: en el arca del pacto cubierta de oro. Luego el texto agrega: estaba una urna de oro que contenía el maná. Y por último, el texto menciona que estaba las tablas del pacto, las tablas con los 10 mandamientos. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que la vasija con maná que fue guardada para la iglesia visible de Cristo del tiempo del fin, para la iglesia visible de Cristo en la Odisea, la podemos encontrar en el santuario celestial, específicamente en el arca del pacto. Y el texto dice que allí, dentro del arca del pacto, estaba una urna de oro que contenía el maná, que es una referencia al mensaje de la Reforma Pro Salud. Además de eso, el texto dice que en el arca del pacto también estaban las tablas del pacto con los 10 mandamientos, que es una referencia al mensaje de los 3 ángeles. Y la razón por la cual estos 2 elementos se encuentran dentro del arca del pacto, del lugar santísimo, del santuario celestial, es porque las tablas del pacto, o sea, el mensaje de los 3 ángeles, es el cuerpo de la verdad presente, y la urna de oro con maná, o sea, la Reforma Pro Salud, es el brazo derecho de la verdad presente. Y cuando unimos y fusionamos estos 2 elementos, las tablas del pacto, o sea, el mensaje de los 3 ángeles, con la urna de maná, o sea, la Reforma Pro Salud, entonces tenemos la verdad presente en su totalidad. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 10, donde queremos ver cuál es una de las razones por las que necesitamos implementar la totalidad de la Reforma Pro Salud en nuestras vidas. Y la base bíblica está en Deuteronomio capítulo 34 versículos 1 y 7, que dicen así: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Quiero que miremos lo que dice el versículo 1. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga. Luego el versículo 7 agrega que era Moisés de edad de 120 años cuando subió. Y el texto culmina diciendo que cuando Moisés subió al monte, a la cumbre, a la cima, a la parte más alta del monte, Moisés no solamente tenía 120 años de edad, sino que sus ojos nunca se oscurecieron
es decir, a sus 120 años, tenía claridad visual y Moisés tampoco perdió su vigor. En otras palabras, a sus 120 años, porque Moisés implementaba la totalidad de la reforma pro salud en su vida diaria, no solamente tenía vigor y salud, sino que Moisés también tenía una excelente condición física para subir hasta la cumbre, hasta la cima, hasta la parte más alta del monte con 120 años de edad. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que la iglesia visible de Israel tenía una alimentación basada a la carne de los animales muertos mientras estaban en Egipto. Vimos también que cuando Dios logró sacarlos de Egipto, les proveyó pan del cielo, les proveyó pan para comer. De hecho, nosotros estudiamos que la iglesia visible de Israel decidió llamar el pan del cielo maná. Por otro lado, nosotros concluimos que el maná era equivalente a una alimentación basado al mundo vegetal. De hecho, nosotros concluimos que Dios quería que la iglesia visible implementara una reforma pro salud porque les dio el maná desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida. No obstante, nosotros vimos que la gran mayoría de la iglesia visible no quería nada con la reforma pro salud porque estaban fastidiados con el maná. Además de eso, nosotros estudiamos que al maná también se le conocía como trigo de los cielos y como pan de ángeles, y que la orden que Jehová le dio a Moisés con respecto al maná es que debía de guardarla para la iglesia visible del tiempo del fin, porque en realidad, a la luz del santuario celestial, la urna con el maná representa el brazo de la verdad presente y las tablas del pacto representan el cuerpo de la verdad presente. Y lo último que nosotros estudiamos fue que es muy importante que implementemos en nuestras vidas la totalidad de la reforma pro salud para que tengamos una muy buena condición física y para que tengamos salud. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Perfecto. Así que, teniendo estos 10 pasos claros, antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle en el nombre de Cristo Jesús a que practique en su día a día los 8 remedios naturales de la reforma pro salud para que seas prosperado en todas las cosas y para que tengas salud. Y mientras tanto, quiero recordarles que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.